Bueno, antes que nada, buenos días. Vamos a ver aquí, en esta clase 3 de 15, la estructura y función de las biomoléculas. Aquí tenemos 4 biomoléculas muy importantes, y que son los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí lo importante es que cada una de estas va a tener una función, o de hecho tiene una función. Por ejemplo, los carbohidratos, bueno, se ubican sobre estructura y energía. Los lípidos se almacenan y dan energía. Proteínas y funcionamiento celular. Son los ácidos nucleicos que sirven para la reproducción y codificación de proteínas. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. Por ejemplo, ácidos nucleicos es cuando hay una replicación de genes, es decir, nosotros nos vamos a reproducir y entonces empieza a haber una replicación y una codificación, es decir, manda ciertos códigos para que el nuevo organismo adquiera esos códigos. Por ejemplo, si sus papás tienen ojos de color verde y mamá tiene ojos de color, no sé, negros, bueno, usted puede tener ojos de color negro u ojos de color verde, pero ambos los va a tener, nada más que uno los va a tener escondidos y otro lo va a tener de manera física, es decir, los va a tener a la vista, ¿sí? Representados, por llamarlo de alguna manera, pero tienen los dos, ¿sí? Bien, vamos a ver cada uno de estos en qué consiste. Iniciamos nosotros con los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos, pues es la célula, o es las moléculas, perdón, es la molécula más abundante que tenemos en la naturaleza. Entonces, los carbohidratos de inicio, vamos a ver que son los que tienen mayor presencia en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el carbohidrato es el de mayor presencia. ¿En dónde? Pues obviamente en la naturaleza, ¿verdad? También se le conoce como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. En este caso también son conocidos como glúcidos, también como hidratos de carbono. Y también los podemos encontrar, en este caso, como, pues como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, estos, de alguna manera, de acuerdo a la cadena que tienen, bueno, les vamos a llamar nosotros monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bien, aquí lo importante, jóvenes, es que yo en su documento, pues se los hago llegar, ¿no? Y ustedes lo que me van a hacer es, me van a hacer una pequeña descripción de cada uno de estos en su cuaderno y es lo que tienen que anotar. Ahora, aquí lo importante es que se visualicen sobre todo en la fórmula general, y su fórmula general viene siendo esta, ¿sí? En términos generales, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula general de los carbohidratos, y aquí lo importante, y me gustaría que ustedes fueran muy visuales y sobre todo estuvieran viendo cuáles son sobre todo las principales funciones de estos carbohidratos. Yo les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, son fuentes de energía química, por lo que son fundamentalmente en el metabolismo energético de los seres vivos. ¿Qué significa esto? Bien, que esto son los llamados azúcares cuando alguna persona se encuentra en un desequilibrio, es decir, se desmayó, se cansa, etcétera, etcétera, cualquier motivo de esos. Lo primero que hacen los médicos, o lo primero que deben de hacer, es darle un poquito de este tipo de elementos o bioelementos, que son un poco de carbohidratos o azúcar, al final de cuentas. ¿Para qué? Para que la célula adquiera esa energía. Como la adquiere rápido, entonces tiene una reacción y se empieza a estabilizar. Si usted se fija, muchas veces cuando alguien se desmaya, por alguna razón llega el paramédico, y ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que va a hacer es, le da un poco de glucosa y lo intenta estabilizar. Es lo primero que hace. Bien,
También, bueno, intervienen en la formación de estructuras como la membrana y la pared celular. Aquí quiero que quede claro, la membrana celular viene siendo lo que rodea a la célula, pero en organismos animales, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de pared celular, que yo se lo menciono en el documento, se refiere a las células de los vegetales, ¿de acuerdo? Bien, forma parte de los cartílagos y huesos y tendones. También forman parte de los ácidos nucleicos, es decir, de nuestros genes. Y también se origina durante la fotosíntesis, también se origina. Y se le llama fotosíntesis porque la luz es transformada y de alguna manera sintetiza esa luz en las plantas y producen su propio alimento. Y luego son transformados por los organismos a otros productos para que participen en su metabolismo, aunque también pueden ser convertidos en grasas y a la inversa. Es decir, cuando consumes mucho carbohidrato, entonces, bueno, pues te va a dar mucha energía, pero cuando son en exceso, entonces empiezas tú a tener una mayor cantidad de grasa o de masa. Esto quiere decir que empiezas a engordar. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no? Porque esto, el organismo lo detecta, ya tiene suficiente y los empieza a guardar por si en algún momento le pudiera servir. Bien, también estas biomoléculas se definen como derivados aldehídos o cetónicos de alcoholes polivalentes según el grupo funcional presente en su estructura molecular. Y bueno, ahí yo te puse dos ejemplos, un grupo funcional que es el de aldehído y el de cetona. Aquí lo importante es que tú lo vayas anotando, ¿de acuerdo? Bien, después nos vamos a la parte de los monosacáridos. En este caso, si hablamos del monosacárido, entonces estamos hablando de que son monómeros a las unidades más pequeñas de los azúcares, ya que están formados por una sola molécula y presentan una estructura de 3 a 9 carbonos, ¿sí? Bien, lo voy a hacer un poquito más rapidito para que tú de alguna manera, bueno, lo hagas en tu cuaderno. Aquí yo te puse una tablita donde hablo cuando tenemos 3 carbonos, ¿cómo se llaman? Pues le vamos a llamar triosas. Cuando tenemos 4, pues le vamos a llamar, en este caso, tetrosas. Cuando tenemos 5, pentosas, hexosas. Y bueno, pues esto nomás quiere decir la cantidad de carbonos que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a seguir la regla. Por ejemplo, iniciamos con 3, triosa, y luego 4, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, octosas, ¿sí? Y así nos vamos yendo poco a poco, ¿de acuerdo? Bien. Y luego vamos a tener nosotros la glucosa, la fructosa y la galactosa, en el cual, bueno, yo le explico ahí claramente en qué consiste cada una de ellas. Y nos vamos directamente entonces a los oligosacáridos. También lo va a revisar, por favor, y me va a anotar, si es tan amable, la parte química de los oligosacáridos o también de los disacáridos o polisacáridos. Me vas a poner, por favor, cada uno de su estructura química. Yo te las puse ahí para que lo vayas analizando, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Y luego nos vamos a ver, de alguna manera yo te puse ahí los lípidos. Ya entramos a otro y en este caso tenemos los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Aquí muchas veces mucha gente les llama como que son las grasas, y efectivamente son las grasas, ¿no? Pero aquí vamos a ver cuáles son las grasas que hacen daño y las grasas que sí requerimos para que nuestro organismo de alguna manera funcione de la manera más correcta, ¿sí? Yo te puse ahí algunas estructuras en el cual, bueno, pues te puse algunas características que tienen estos lípidos. Por ejemplo, también son conocidas como grasas, o también presentan un grupo funcional que le vamos a llamar grupo funcional carboxilo, y están compuestos básicamente por el CHO. Esto quiere decir que está formado por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, y yo te lo puse ahí. Aquí lo que yo deseo es que, así como yo te lo estoy explicando, uno a uno, lo que tú tienes que hacer es
así como yo te lo explico, muy sintetizado, lo anotes y lo subas tú directamente a la plataforma y de esa manera te voy a calificar. Y de los 4, y luego ya te puse algunas actividades y son las que tú vas a subir. Espero no te cueste ningún trabajo, que está simple.